Vamos a empezar con la agenda. Primero vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial y casos de uso. Eso lo vamos a ver con Miguel. Luego, la gran oportunidad para el retail, todo lo que es optimización de precios, inteligencia artificial. Luego, el uso de inteligencia artificial en Albertsons, que acá Miguel, que ahorita se presenta, nos va a hablar un poco de eso. Y por último, pasamos al Q&A con las preguntas que ustedes nos van a ir dejando en el QR. Perfecto. Bueno, un gusto. Hola a todos. Gracias por acompañarnos y por querer escuchar un poco más sobre precios, temas de inteligencia artificial. Vamos a tener una sesión muy interesante donde vamos a hablar un poco sobre qué es inteligencia artificial, cuál es la relación entre inteligencia artificial con el mundo del retail, con los precios. Vania nos va a contar un poco acerca de esa intersección, el retail, los precios, la inteligencia artificial, y vamos a tener un espacio para poder conversar con ustedes y absolver preguntas y dudas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Estoy seguro que muchos de ustedes escucha y ha escuchado sobre inteligencia artificial hace mucho tiempo, pero probablemente ha ido cambiando el concepto de inteligencia artificial que ustedes tienen en la cabeza y que probablemente ha sido formado por varias cosas, por Hollywood, por noticias, por sobre todo el desarrollo que ha habido en diferentes aplicaciones hoy en día. Antes de entrar al tema, quiero recordarles que por favor escaneen este código y puedan dejarnos preguntas sobre diferentes partes de la sesión. Entonces les voy a dar un ratito simplemente para que escaneen esto y ahora entramos a hablar un poco sobre inteligencia artificial para que si tuviesen alguna pregunta puedan dejarnos ahí en el aplicativo que es abrir cuando hagan el clic sobre o escaneen esta figura. Mientras que los participantes escanean el QR, Miel, ¿nos puedes contar un poco sobre tu background en AI? ¿Cómo Sí. así ahorita eres como una de las personas que más conoce en Latinoamérica inteligencia artificial y data science? Sí, Vania, gracias. Me estaba olvidando de presentarme. Mi nombre es Miguel Paredes, tengo un doctorado en inteligencia artificial de MIT y vengo trabajando en estos temas hace una década, básicamente en diferentes sectores, en diferentes industrias. Luego del doctorado en MIT en Estados Unidos, regresé a Perú y trabajé para el grupo Breca, que es un grupo conglomerado peruano que es dueño de varias empresas, el BBVA, en Perú, Minsur, TASA, Urbanoa, los hoteles del Westin, del Marriott, Minsur, RIMAX Seguros, Clínica Internacional, etcétera. Y donde conjunto a un equipo empezamos a construir modelos de inteligencia artificial, de un tipo de inteligencia artificial que se llama Machine Learning y un poco también de Deep Learning. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial y cómo se puede crear valor. Y un poco mi rol hasta hace poco, trabajaba en Albertsons, que es la segunda cadena de supermercados más grande de Estados Unidos y de farmacias también. Y hasta hace unos meses trabajaba ahí y voy a contarles un poco hoy también sobre qué cosas hicimos en temas de inteligencia artificial en el espacio de retail y cómo hay una gran oportunidad para realmente transformar la industria y este sector. Cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente se le viene a la cabeza diferentes temas. Algunos de repente se acuerdan el algoritmo de Watson de IBM, que básicamente le ganó a los campeones mundiales de este juego que se llama Jeopardy. También de repente se viene a la cabeza los diferentes algoritmos de ajedrez que le ganaron a Kasparov y más recientemente hay una competencia grande de algoritmos de inteligencia artificial que simplemente ha habido un cambio rotundo en temas de el avance en estos algoritmos. O si no, de repente en temas de autos autónomos. También estos algoritmos son grandemente utilizados y Tesla y Waymo y todas esas compañías de autos autónomos están usando inteligencia artificial. Siri o esos agentes conversacionales como Google Home, Alexa, son otros ejemplos de inteligencia artificial y probablemente ustedes lo usan en su teléfono. Y la verdad es que la inteligencia artificial está metida en mucho de lo que hacemos y no nos damos cuenta. Nuestros celulares, el email, Waze, Uber, etcétera. Y probablemente hoy en día, si es que hablan de inteligencia artificial, lo que se les viene a la cabeza es ChatGPT, ¿no? Este aplicativo que básicamente lo que ha hecho es cambiar rotundamente cómo el mundo utiliza y accede a información. Estoy seguro que muchos de ustedes usan este aplicativo y el 30 de noviembre del 2022 fue lanzado al público y realmente transformó mucho cómo las personas obtenían información, hacían consultas, buscaban información.
Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a definirlo con una definición sencilla y operativa. Es básicamente máquinas actuando de una manera aparentemente inteligente. Esa es la inteligencia artificial. Este, pero dentro del mundo de inteligencia artificial hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Y hay mucha confusión a veces entre qué es inteligencia artificial, qué cosa es aprendizaje de máquina o machine learning, qué cosa es deep learning, qué es lo último, que es inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT y este tipo de algoritmos. Básicamente uno lo puede aglomerar de esta manera. Inteligencia artificial es un gran campo multidisciplinario que contiene diferentes tipos de inteligencia artificial. Básicamente la inteligencia artificial estudia cómo las computadoras, los algoritmos, el software puede asemejarse a la inteligencia humana, cómo podemos hacer que las computadoras hagan ciertas tareas que hacemos los humanos, tareas que consideramos como inteligencia. Y Machine Learning, Deep Learning y inteligencia artificial generativa son subconjuntos de inteligencia artificial. A veces hay una concepción equivocada de que si es que no es cierto tipo de inteligencia artificial, la compañía o las empresas o las personas no están haciendo inteligencia artificial. Eso no es cierto. Machine Learning es probablemente el grupo más grande de inteligencia artificial. Deep Learning también es muy, muy grande. Hay otro que es procesamiento natural del lenguaje o NLP. Y hoy en día lo que está en boga es inteligencia artificial generativa. Pero lo más importante para la charla de hoy es que ustedes entiendan y se lleven el concepto de GPT, pero como una tecnología de propósito general. La inteligencia artificial es una tecnología de propósito general que puede servir para muchas cosas. Similar a lo que fue el motor a vapor, la electricidad, el Internet, los dispositivos móviles con geolocalización. Son tecnologías que se volvieron parte de nuestra sociedad, que se volvieron parte de la manera como hacemos las cosas, como parte de cómo interactuamos con otros, que permitieron generar negocios, permitieron crear valor en la sociedad hacia oportunidades de monetizar. Lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología de propósito general que se vuelve una parte fundamental de lo que hacemos como sociedad y permite construir nuevas industrias y nuevas categorías y nuevas propuestas de valor para los clientes y permite que nuestras empresas hagan cosas distintas, así como la electricidad ha permitido muchas cosas. ¿Cómo se crea valor con inteligencia artificial y específicamente con inteligencia artificial generativa, que es este tipo nuevo? Se crea a través de dos canales, si uno quiere, dos formas. Uno tiene que ver con la productividad, que es cómo hacemos las cosas que normalmente hacemos como humanos, pero hacerlo más rápido, menos costoso, sin errores, y cómo nos permite, por lo mismo, escalar y ser más productivos. Eso de ahí es probablemente donde está el mayor valor en el corto o mediano plazo. Y es más fácil pensar en ese tipo de soluciones porque todos tenemos que escribir mails, todos tenemos que escribir artículos, todos tenemos que revisar reportes, tenemos que sumarizar o resumir ciertos reportes. Ese tipo de cosas, la inteligencia artificial hoy puede ayudarnos a hacerlo y bastante bien. Igual con sus errores, con sus temas, y hay que tener cuidado, pero cada poco a poco va avanzando la capacidad de la inteligencia artificial en ese tipo de tareas. El otro espacio, que probablemente es más difícil, tiene que ver con el tema de innovación, en crear nuevas cosas. Y acá es lo realmente donde está el gran valor en el futuro para la humanidad. Cuando los grandes cambios que hemos tenido es porque se crearon nuevas cosas. No fue haciendo lo mismo de manera más rápido, sino realmente transformando y creando e innovando. Entonces, la inteligencia artificial puede ser por productividad, eficiencias, efectividad, pero también por innovación, por creación de nuevas cosas. Lo más importante detrás de todo esto, más que la inteligencia artificial, es los datos. Los datos son la verdadera ventaja competitiva. Piensen en lo siguiente. Nosotros estamos en una era de la inteligencia como un servicio. Nosotros podemos acceder al cerebro de un niño, un adolescente, un adulto educado o al cerebro de Albert Einstein. Los diferentes modelos, ChatGPT 3.5, 4 Turbo, el que viene que es el 5, diferentes algoritmos como Bard o Gemini de Google, algunos de otros open source como Claude, son diferentes tipos de inteligencia artificial que tienen ciertas capacidades y uno en el futuro, inclusive en el futuro, hoy en día, puede simplemente pagar un poco más por obtener una inteligencia más avanzada, que puede procesar más rápido, que puede hacer otro tipo de análisis e inferencias. Entonces, en realidad, en un mundo en el cual mi competencia tiene la misma o puede tener el mismo nivel de inteligencia, la misma tecnología, lo que diferencia que es, no es la inteligencia artificial,
es los datos que alimentamos a la inteligencia artificial y sobre los cuales usamos estos algoritmos. Porque si yo tengo datos sobre mis clientes, sobre los procesos, sobre la experiencia, sobre el mercado que mis competidores no tienen, yo voy a poder ver cosas, voy a poder pedirle a esta inteligencia artificial, a, a este símil de un Albert Einstein o alguien muy inteligente, que analice este masivo grupo de información y que saque insights que si no tienen mis competidores mis datos, no van a poder hacer. Entonces, crear una ventaja competitiva y comparativa con los datos es fundamental. Entonces, en esta era en la cual tenemos acceso a inteligencias, todos, realmente pensar en los datos es fundamental. Porque la inteligencia artificial se está comoditizando, se está optimizando y está en manos de unas cuantas compañías y al menos en el corto o mediano plazo así va a ser hasta que haya pues un avance importante en la creación de nuevos microprocesadores, porque hay una escasez de microprocesadores que permiten correr algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser como un servicio, como estaba comentándoles, y realmente la data es el oro. Y la data propietaria, eso que yo conozco de mi cliente, que nadie más conoce, es fundamental. Entonces yo como empresa debo crear esos touch points, esos momentos con mis clientes para poder realmente tener una ventaja competitiva. Y va a depender de qué libros le das, qué data le das a la inteligencia, se podrán responder diferentes cosas. Vamos a pasarlo a Vania para hablar un poquito sobre optimización de precios y lo que hace Vania y lo que hace PriceLab. Vania, cuéntanos un poco acerca de este tema. Perfecto. Oye, muchas gracias, Miguel. Espectacular. Espectacular, muy fácil lo has explicado. Un tema que las demás personas a veces consideran que es muy complejo, ¿no? Y la verdad es que no lo es. Y entrando un poquito en temas de optimización de precios, bueno, antes quiero hacer una pausa para que por favor dejen sus preguntas escaneando el QR después de todo lo que han escuchado hasta el momento. Y bueno, mientras tanto, comentarles que pueden encontrarnos también en vivo en LinkedIn, también en redes sociales. Y ahorita estamos hablando de precios, pero creo que es muy importante entender cuándo comienzan los precios, ¿no? Y por qué. Y esto empieza en el pasado, ¿no? En la antigua Grecia y en el antiguo Egipto, en donde el precio se definía mediante el regateo. Es decir, los clientes se acercaban al comerciante y negociaban el precio hasta llegar a un punto medio. Luego, en los 70s, se introdujeron los flejes de papel o etiquetas de papel en las tiendas y esto comienza la era de lo que son los papeles, ¿no? Los precios estáticos, le vamos a decir así. Y desde este momento, poco ha cambiado a pesar de que la tecnología se ha desarrollado exponencialmente durante los últimos 10 años. Es decir, las tiendas, por más modernas que sean, siguen utilizando los mismos precios estáticos. Por supuesto que la fijación de precios estáticos ha venido con algunos problemas bastante caros por la falta de flexibilidad y agilidad para reaccionar a distintos factores en el mercado. Por ejemplo, Estados Unidos pierde 50 billones de dólares al año solamente en alimentos que tienen que botar a la basura. Luego, un estudio de McKinsey indica que los e-commerce y los brick and mortar, es decir, las tiendas físicas, están perdiendo en promedio 11% de ingresos por no adaptar sus precios a la demanda o también a factores macroeconómicos, ¿no? Es decir, poder reaccionar en tiempo real. Y bueno, también hay una menor rotación de inventario, ya que los productos con precios fijos tardan mucho más tiempo en venderse. Esto afecta al flujo de caja del retailer, definitivamente. En Estados Unidos, la ineficiencia de inventario anual se ha cuantificado en 47 billones de dólares anuales. Entonces, ¿qué soluciones tenemos en PriceLab para mitigar este problema? La primera solución que presentamos es inteligencia artificial para la optimización de precios y descuentos. Es aquí donde podemos medir el desempeño de las promociones que han tenido, la venta y también la rentabilidad en un mismo simulador. También recomendamos diariamente o semanalmente descuentos o estrategias comerciales que van a ayudar a impulsar las ventas, ¿no? Entonces, acá es muy importante que el retailer defina si es que su objetivo principal es facturar más o ser más rentable. Entonces, en base a varios inputs de parámetros que recibimos del negocio,
Es así como nuestros algoritmos comienzan a trabajar y a recomendar las actualizaciones de precio para llegar a los objetivos. Y cuando hablo de actualizaciones de precio, no te digo el precio inicial, el precio de lista con el que sales, sino distintas estrategias comerciales, ¿no? Descuentos, promociones, entre otras cosas. Algunos factores que tomamos en cuenta son datos de competidores, data histórica, inflación, márgenes mínimos, máximos, y también adaptamos el modelo a las necesidades del usuario para obtener los mejores resultados, ¿no? Hoy día, los retailers que no cuentan con una herramienta de inteligencia artificial hacen todo esto en Excel. Cruzan inventario, ventas, margen, y la verdad es que es un proceso muy poco sofisticado y bastante demandante. Es muy difícil que se pueda hacer diariamente como para tratar de estar a la par de una herramienta de precios dinámicos. Asimismo, también trabajamos con un módulo de pronóstico de ventas. Esto para mí es genial porque en mis años de retail yo siempre tenía que proyectar la venta y era más o menos que adivinar un crecimiento y en base a ese número me aprobaban un presupuesto y luego pasas a hacer la compra, ¿no? Entonces, definitivamente un análisis en tiempo real de tendencias, factores externos, van a dar un número muchísimo más acertado, permitiendo que tengamos presupuestos e inventarios más cercanos a la realidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Seguramente se están preguntando. ¿Cuál es la magia? Para llegar a estas recomendaciones utilizamos tres algoritmos principales. El primero, que es para cada SKU priorizado, se desarrolla un modelo predictivo que relaciona el precio con la venta y la cantidad vendida. Este modelo sirve para incluirlo en el modelo luego de optimización, ¿no? Que es el siguiente modelo. Y este modelo de optimización toma como inputs las predicciones a nivel de SKU y las elasticidades, que son bastante importantes para nosotros, y además cuenta con distintas restricciones que permite al final como resultado generar un vector de precios óptimo. Entonces, en este momento es el aha moment en donde decimos, estos son los precios que vamos a recomendar. Pero luego viene la parte más importante, ¿no? Que es para poder ver el impacto que realmente hemos tenido y poder decirles, efectivamente los hemos hecho crecer 8%, ¿no? Se utiliza este vector de precios en modelos predictivos de las ventas totales y por categoría. ¿Por qué se está hablando tanto de la optimización de precios, ¿no? El estudio McKinsey, que ha hecho que este tema sea bastante sexy en los últimos 5 años, se basó este estudio en un análisis de datos de más de 100 empresas de 10 sectores distintos, y el estudio encontró que los precios dinámicos pueden aumentar tus ingresos entre un 3% y un 12%. Además, los precios dinámicos pueden mejorar la rentabilidad de las empresas entre un 5 y un 10%. Nada mal, ¿no? Luego también está Forrester Research, que indica que los retailers que utilizan precios dinámicos tienen una probabilidad de 30% más de tener éxito en un mercado nuevo donde vayan, ya que van a competir contra un mercado que no conocen. Y un dato que no he puesto acá, pero que a mí me gusta mucho porque habla de la satisfacción del cliente, es que Salesforce, mediante un estudio que hizo en la TAM, encontró que el 66% de los consumidores online esperan que los retailers ajusten sus precios en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un cliente encuentra un producto más barato en una página web de la competencia, luego de haber comprado el mismo producto más caro en otra página web, esto resulta en una menor satisfacción, ¿no? Porque está esperando de que iguale el precio del competidor. Hoy se ha dado una pésima sorpresa. Y acá algunos casos de uso que a mí me gustan bastante. De hecho, vale la pena mencionar que los líderes en la industria ya vieron los beneficios que dan los precios dinámicos y la optimización de precios hace en realidad más de 10 años. Target ha experimentado un aumento del 10% en las ventas de productos con precios dinámicos en el 2022 en una tienda de Austin, Texas, que utilizaron como una tienda de control. Amazon en el 2023 generó 34.000 millones de dólares en ingresos gracias a los precios dinámicos, ¿no? Esto representa el 20% de sus ingresos totales. Amazon puede llegar a variar los precios de sus productos hasta en un 20% cuando sus competidores ofrecen promociones o descuentos, pero lo que me gusta de Amazon es que lo hace de una forma bastante progresiva.
¿no? Y así es como alcanza la máxima rentabilidad en función a su proyección de ventas. De esta manera es que logra ser el más barato del mercado y también mantiene controlado su profit margin. Y bueno, hemos hablado mucho sobre tiendas físicas, pero un caso también bastante común es Walmart Marketplace. Ellos tampoco tienen una estructura de precios fijos para sus vendedores. De hecho, todo lo contrario. Les dan acceso a una herramienta de optimización de precios llamada Repricer Tool. Y esto sigue distintos parámetros que van de la mano con la estrategia de marca de Walmart, ¿no? Entonces, el vendedor puede definir constantemente los precios más convenientes según la demanda, la competencia y la política de precios de Walmart, que es Everyday Low Prices. Y bueno, hasta el momento la mayoría de casos que he mencionado son de Estados Unidos, pero personalmente yo admiro mucho a los retailers europeos, sobre todo los nórdicos. Ellos han sido los primeros en innovar en muchas tecnologías aplicadas a retail. Y muchísimos supermercados en Europa ya han comenzado a combinar herramientas de inteligencia artificial para optimización de precios con preciadores electrónicos en las tiendas, para así, lógicamente, poder actualizar los precios sin depender sus vendedores, ¿no? Entonces, como resultado, ellos cambian más de 2.000 precios al día y también han disminuido la pérdida en productos perecibles en un 40%. Sacamos los cálculos con los billones que mostré hace un rato, estamos hablando de millones de dólares. Nosotros trabajamos con un supermercado que ha sido adquirido recientemente en Bolivia, es el segundo supermercado más grande del país, y han entrado con una nueva visión bastante tecnológica, apostando por todo lo que es inteligencia artificial, data driven, ¿no? Preciadores electrónicos. Y inicialmente comenzamos con una muestra pequeña de 914 SKUs, pero que representaba el 41% de las ventas totales, ¿no? Y comenzamos a trabajarlo en nuestros algoritmos y como resultado los hicimos crecer en ventas hasta un 7.7% de forma semanal. De hecho, acabamos de cerrar la semana pasada con ya un 8% en crecimiento en ventas. Entonces, ahora pasamos a los casos de uso en Albertsons con Miguel. Listo. Voy a compartir. Me confirman cuando ven mi pantalla, por favor. Sí, perfecto. ¿La ven? Ya. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Vania. Súper interesante. Sobre todo la historia de cómo se seteaban los precios. No, no sabía eso. A ver, Albertsons, como comentaba, es la segunda cadena de supermercados y farmacias más grande de Estados Unidos. Actualmente haciendo un merge, una fusión con la número uno que se llama Kroger. Esto es solamente si se considera víveres. No, no, Walmart es grande, tiene mucho más que víveres. Empezó, si uno solo considera groceries, Albertsons es la número dos. Hace 78 billones de dólares de ventas, de revenue y hasta hace unos meses trabajaba ahí liderando el equipo de inteligencia artificial y creando modelos de inteligencia artificial para poder mejorar precios, mejorar la experiencia de cliente, personalizar mejor. Y quiero contarle unas cuantas cosas que hicimos en el espacio de retail y que no es solamente exclusivo al espacio del retail de comida, sino también al retail en general. No se olviden de escanear, por favor, el código QR. Voy a dejarlo un ratito ahí para que puedan mandarnos sus preguntas. En un rato, después de hablar un poquito sobre algunos use cases en Albertsons, vamos a tener la oportunidad de abrirlo para que podamos tener una conversación con ustedes y también para conocer un poco más a Vania y Pricelab y cómo es que se puede trabajar con ellos. Y A ver, Miguel, cuéntanos cuánto tiempo has trabajado en Albertsons. sí, trabajé 2 años y medio. Era vicepresidente de inteligencia artificial y datos. Manejábamos un equipo de 60 personas, 5 directores, 4 gerentes y el resto eran data scientists en diferentes niveles, senior, normal y junior, y enfocados principalmente en personalización, en temas de supply chain, logística y también temas de farmacia, porque también tenemos farmacias, un poco integrando el tema de la comida y también con la salud, ¿no? Muchas verticales de retail. Exacto. Albertsons, como decía, esto está un poquito desfasado, pero son 78 billones de dólares o miles de millones de dólares en ingresos, en ventas,
34 millones de consumidores a la semana, de clientes a la semana, 2.000, casi 300 tiendas, de las cuales como más o menos unas 1.800 farmacias dentro de tiendas. En Estados Unidos, para los que han visitado, las farmacias muchas veces tienen un retailer también, es una combinación, ¿no? CVS, Walgreens, y bueno, las grandes tienen una farmacia y algunas inclusive tienen otros servicios de salud. El propósito de Albertsons es de traer, de juntar y aglomerar a las personas alrededor de la comida y los beneficios y la felicidad que trae comer o momentos de comida y inspirar el bienestar. Y esto cambió hace poco porque empezamos a preguntarnos, oye, tenemos farmacias y tenemos supermercados. ¿Y cómo podemos ayudar a la gente en un pain point bien grande, que es el qué comer? Y el qué comer, cómo comer rico y cómo comer saludable, ¿no? Entonces, empezamos a preguntarnos, oye, ¿cómo podemos realmente con inteligencia artificial ayudar a resolver ese pain point? Porque la verdad es que ir a hacer compras, el pensar en la planificación de las comidas, del menú de la semana, del día, con los diferentes gustos en casa, con los hijos, el esposo, la esposa, los abuelos, es un dolor de cabeza a veces, ¿no? Y ahí pues uno se aburre de comer lo mismo siempre, uno tiene una restricción presupuestaria, puede tener temas de salud. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿y cómo podemos usar los datos, la información tan rica que tenemos acerca de nuestros clientes? Pónganse a pensar, la cantidad de cosas que puedes aprender de alguien, sabiendo qué leche compra, qué mantequilla, qué pan, con qué frecuencia, compra o no compra carne, qué tipo de especies compra, qué tipo de helado, cuánto está dispuesto a pagar por helado, si hay ofertas, compra o no compra. Cuando no hay oferta, ¿con qué sustituye? Cuando algo no está disponible, ¿qué alternativa compra? Uno puede aprender mucho acerca de las personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo usamos estos datos para poder realmente personalizar y entender a nuestro consumidor y ofrecerle mayor valor? Y mayor valor puede ser mejores precios, puede ser conveniencia, de que puedas comprar cosas y resolverte problemas. Y nosotros nos enfocamos mucho en la personalización usando todos estos datos de historia de compras, visitas a tiendas, cómo usa el app, cómo usa la web, información demográfica, qué inputs ponen los usuarios, la información del GPS, si es que responde o no a los NPS, la información de catálogo, los diferentes productos, la marca, el precio. Toda esta información, todo este big data de información, lo usamos para alimentar nuestros modelos de inteligencia artificial. Algunos de los modelos que mencionó Vania son algunos de los modelos que usábamos. Ahorita voy a enfocarme en uno que es personalización. Personalización es probablemente una de las cosas más importantes que muchas compañías, sobre todo las retailers, están tratando de abordar. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es la personalización? La personalización es cómo puedes interactuar con tu consumidor, con tu cliente en el momento adecuado, con el contenido o el producto o el servicio adecuado, a través del canal adecuado. Si uno realmente puede personalizar su oferta a cada consumidor, uno puede maximizar el valor que le genera al consumidor y por ende maximizar el valor que uno puede capturar de esa generación de valor. No es fácil, porque no es fácil entender las preferencias del consumidor, el entender cuándo compran, cuándo están siendo sensibles al precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desarrollamos algunos algoritmos. Uno, por ejemplo, cómpralo otra vez. Uno, habíamos aprendido para nuestros consumidores, nuestros clientes, con qué frecuencia compraban y qué compraban. Si tú tienes su data, puedes usar el algoritmo y el algoritmo básicamente aprende qué cosa compra Miguel, qué compra Vania, con qué frecuencia. Entonces, de repente, en vez de que tenga que yo estar volviendo a meter todo en mi carrito de compras, y esto lo hacen muchas compañías, ¿no? Pero la pregunta es cómo lo haces de manera más inteligente y más personalizada y más relevante. ¿Cómo usas esa información para poder prepopular el carrito de compras con la información que corresponde en este momento? ¿Ok? Entonces, de repente, lo estoy abriendo y estoy queriendo hacer una compra a tal momento en la tarde. Y de repente te das cuenta que en verdad los únicos momentos que haces eso porque de repente necesitas algo urgente que se lo traigan con este servicio de que te lo hagan el delivery en 30 minutos. Si vives cerca de una tienda, te lo pueden traer en 30 minutos. De repente te olvidaste de un ingrediente para la cena. O de repente estás haciendo tus compras de la semana o de cada 2 semanas o del mes, dependiendo cómo compras. Poder inferir y predecir y clasificar la intención del cliente
Y más importante, la intención del cliente en el hogar, porque en el hogar hay diferentes clientes. Algunos clientes dentro del hogar compran para todo el hogar, otros compran para sí mismos. Entonces, es bien importante. Entonces, puedes decirle, ¿sabes qué? Tú compras leche cada 3 semanas y compras una galonera de leche. Te sugiero, te lo pongo en tu carrito de compras. Otro feature de inteligencia artificial que levantamos fue el de recomendaciones personalizadas. A ver, Miguel está acostumbrado a comprar X, Y, Z. ¿Sabes qué, Miguel? Nosotros creemos que sobre la base de lo que hemos aprendido de tus preferencias, de lo que te gusta, de cuánto estás dispuesto a pagar, nosotros te recomendamos estos productos que creemos que son cercanos y que se alinean a tus preferencias. Habíamos hecho inferencias sobre preferencias. Si me gusta la carne o no, si me gustan los dulces o no, cuánta sensibilidad de precio había en respecto a mis compras, etc. Y no solamente mi información, sino información de otras personas como yo. Se llaman lookalike, modelos de lookalike parecidos. Entonces, personas que son como Miguel demográficamente en cuanto a gastos, frecuencia, el market basket. ¿Cómo puedo aprender de otros para enriquecer los insights hacia Miguel? De repente me encanta la carne y hay estas especies que se le puede poner a la carne que nunca he probado, pero que el 20%, 30% de personas que se parecen a mí les encanta y siempre lo compran. Y de repente ofrecérmelo es algo que podría generarme mucho valor e ingresos para la compañía. Otro elemento, otro modelo, otro feature fue el de sustituciones personalizadas. Como bien saben, en épocas de COVID hubieron muchísimos problemas con el abastecimiento y muchos productos estaban no estaban abastecidos, estaban out of stock. Lo que hicimos fue construir un modelo que predecía la probabilidad de desabastecimiento de ciertos productos y si es que el producto estaba con una probabilidad alta, lo que se hacía al cliente es decirle, este producto puede ser de que no esté disponible al momento de comprarlo o al momento de sortearlo, de ir a recogerlo. Si es que no está disponible, ¿qué cosa quieres que hagamos? ¿Quieres que simplemente no lo reemplace o lo quieres sustituir por estas alternativas? Y el modelo lo que hacía era, escogía, perdón, productos similares que estaban dentro de mi espacio de preferencias. Un último modelito que construimos que la verdad que fue sumamente exitoso, ayudó a incrementar en 4,6 puntos porcentuales de valor total del ticket de Market Basket. Fue un feature, un producto, un modelo que se llamaba no te olvides de agregar. Don't forget to add. No sé cuántas veces les ha pasado que han ido a un supermercado y van con su lista, ya sea escrita o a veces en el celular o en el WhatsApp, y se olvidan de algo. Porque normalmente uno va por la lista y va saltando de lugares a lugares. Algunas personas son más rigurosas y van por todos lugares, uno por punto, para no saltarse algo. Pero es fácil olvidarse de algo. Y uno luego llega a la casa y dice, uy, me olvidé la leche, o me olvidé el pan, o me olvidé la mantequilla, o lo que sea. Y realmente es un dolor de cabeza porque hay que ir de nuevo, o en fin. Entonces, en verdad lo que empezamos a hacer es aprender qué cosa comprabas y con qué pares o conjunto de cosas comprabas. Entonces, si veíamos que estabas comprando pan y comprabas y que ya te tocaba comprar mantequilla, o que cada vez que comprabas pan comprabas queso y jamón, y te estabas comprando queso, pero no habías puesto el jamón, lo que decíamos era, oye, ¿no te estás olvidando el jamón? Entonces, como que aprendíamos cómo comprabas, qué productos, y si veíamos que faltaba y que la probabilidad de que normalmente las comprabas juntas era muy alta o que te tocaba comprarla era muy alta, se lo recomendábamos y les preguntábamos y muchas veces sí, en efecto, la persona se estaba olvidando o de repente no se estaba olvidando, pero es un recordatorio de que, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar jamón. Entonces incrementó el 4,6% el ticket promedio de las ventas cuando desplegamos este producto. Y solo para agregar, cada punto porcentual cuando hablamos de supermercados, cuando hablamos de retail, representa millones de dólares en venta, ¿no? Si es Tal que cual. hablamos, por ejemplo, de un Albertsons. Sí, tal cual. Muchísimo dinero. Y como los márgenes son márgenes pequeños, uno quiere tratar de incrementar realmente el market basket y sobre todo, uno quiere crear valor al consumidor, porque si yo creo que mi supermercado, mi retailer, sea un supermercado o no, realmente se preocupa y me genera valor, me va a fidelizar y voy a continuar yendo. Eso es probablemente una de las cosas más importantes. Eh, Vamos a empezar
la etapa de Q&A, el momento de preguntas y respuestas. Y acá está el escaneo, el código. Por favor, escaneenlo para que puedan dejar sus preguntas. Eh, Fernanda Núñez nos va a ayudar con las preguntas. Pero en el interín, voy a aprovechar y para entrar en calor y para motivarlos a hacer preguntas, vamos a empezar esto con una pregunta para Vania. Perdóneme, estoy con la cámara apagada. Discúlpenme. Perdón, un segundito. Ya. No me di cuenta que estaba con la cámara apagada, perdón. Vamos a empezar, Vania, con una pregunta para ti. Vania, ¿por qué PriceLab? ¿Cuál es tu propósito y cómo se conecta PriceLab con tu propósito? ¿Qué hizo de que estés interesada en estos temas? Cuéntanos un poquito más de ti y cómo nace PriceLab. Bueno, PriceLab nace porque creo que siempre que trabajé en corporativos bastante grandes, me daba cuenta que utilizaban procesos bastante burocráticos, bastante poco eficientes, y que hoy día ya tenemos la solución casi que en la mano, ¿no? O sea, una inteligencia artificial, como tú mismo has explicado, la inteligencia artificial está en todos lados, se puede aplicar a industrias un poco más conservadoras, un poquito más dinosauricas, como es el retail. Y solamente haciendo un ajuste en la tuerca, en procesos internos, cambia todo y te adelanta 5 años, 10 años, sobre todo estás 50 pasos adelante de tu competidor, ¿no? Entonces es un poco como las ganas de querer que los procesos internos no sean tan lentos, tan poco eficientes, no pasen por tantas áreas, la toma de decisiones no demora tantas horas, que es completamente innecesario, y volver grandes corporaciones más lean, ¿no? Siguiendo una estructura mucho más lean que es completamente posible y que se ha hecho en un montón de empresas gigantes como Toyota, ¿no? Entonces, yo creo que el retail es la siguiente industria que puede hacer eso, y eso es lo que a mí me motiva, ¿no? Personalmente. No sé si es porque vengo de ahí, pero, pero yo sé que esto aplica para muchas industrias y distintos tipos de procesos, ¿no? Solamente que nosotros nos enfocamos en el pricing. Y por otro lado, el pricing es un tema crítico. O sea, cualquiera que está acá presente y nos está escuchando, seguramente está acá porque sabe que el pricing puede hacerte o ganar o perder solamente por una pequeña equivocación, ¿no? Entonces, tener el pricing correcto es prioridad. Y hay muchas empresas que no le dan prioridad al pricing. Y a pesar de eso, siguen cruzando sus Exceles, haciendo las fórmulas a mano, que a veces tienen errores, ¿no? Y el área de precios y promociones tiene que validarlo y revalidarlo. Y ya en este año, en el 2024, yo creo que eso ya no va. Gracias, Vania. Qué interesante que cuando uno conversa con startups y con los founders, muchas veces los founders de las startups que van a atacar un problema es porque el founder o la founder experimentaron el dolor y la frustración y vieron una oportunidad grande para cambiar las cosas, ¿no? Recuerdo cuando empezamos en Albertsons, el CEO nos dijo, bueno, me dijo a mí y al equipo, quiero que me ayuden a cambiar el top line, las ventas de la compañía. O sea, nosotros somos una empresa legacy, en una industria legacy, y es una empresa pública. Entonces, el mercado de capitales valora la compañía y lo valoriza sobre la base de los ingresos estimados, ¿no? Uno al final es un flujo de caja y un valor presente neto y diferentes formas de estimar el valor de una compañía, pero sobre todo, y en esencia, sobre lo que uno cree que esa compañía va a vender y va a hacer. Y nos dijo, quiero que me ayuden a cambiar el top line con inteligencia artificial. No quiero parecerme a una empresa de supermercados. Quiero crear nuevas cosas para nuestros clientes, nuevas formas de ingresos, nuevos productos, y sobre todo nuevas soluciones para crear valor para ellos. Y creo que lo bonito de una empresa, de empresas retail, es que hay muchas empresas retail súper avanzadas, pero hay muchas que todavía están bastante, que no han adoptado la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial y no están aprovechando sus datos. Es una gran oportunidad. María, ahorita pasamos a las preguntas que están viendo, que estoy viendo que están llegando algunas. Gracias por eso, por favor sigan preguntando. Este, Cuéntanos un poquito cómo trabaja PriceLab, qué, qué- cuál es la propuesta de valor de PriceLab y cómo a una de las personas que están acá, si quisiesen conversar y trabajar con PriceLab, cuál es el modelo de engagement. Sí, bueno, primero nosotros analizamos a fondo el retail. Puede ser un e-commerce, puede ser una cadena brick and mortar,
Da igual, todos tienen el mismo problema, que es poder actualizar los precios correctamente o montar distintas estrategias promocionales. Y la primera fase con la que trabajamos es una fase de consultoría bastante rápida, son entre 6 a 8 semanas. Ahí adaptamos el modelo a las necesidades que tiene este retailer, porque cada negocio es distinto, ¿no? O sea, es ilógico pensar de que todos están cortados con la misma tijera. Y luego pasamos a la parte ya más de SaaS, en donde nuestra plataforma, porque PriceLab es una plataforma que se integra con un ERP y da recomendaciones en tiempo real, ¿no? Entonces ya pasamos al uso de la plataforma post consultoría y la inteligencia artificial da las recomendaciones según toda la estrategia de precios que tiene esta empresa, ¿no? Previamente hemos recibido todos los inputs, hemos analizado bastantes factores, tanto internos como externos, y en base a eso es que ya comenzamos a obtener los resultados previstos y ya seguimos trabajando con el negocio. Y Buenísimo. bueno, nos han preguntado qué factor de valor nos brinda el sistema para un retailer de cara en la definición comercial de precios y la implementación de tiendas físicas, teniendo en cuenta que cada cambio requiere etiquetar. Sí, de hecho, nosotros trabajamos con este supermercado, con Supermercados ¿Qué tal? Ellos al día de hoy utilizan etiquetas, ¿no? Flejes de papel, pero aún así se han organizado internamente y 2 veces a la semana, martes y jueves en las mañanas, cambian todos los precios. ¿Por qué? Porque al final crecer 8% en ventas lo vale, ¿no? Y si ya es tan tangible el crecimiento y los resultados, ya pasas a la siguiente etapa, que de hecho es también un producto que nosotros ofrecemos, que son preciadores electrónicos. Los preciadores electrónicos es un papel digital que se coloca en la góndola, reemplaza el fleje de papel y se actualiza en tiempo real. Todo está conectado bajo nuestra plataforma, bajo la misma arquitectura digital y funciona de manera integrada, también con el RP del usuario. No sé si quieres agregar algo ahí, Miguel. Te robé la pregunta. No, perfecto. No, no, nada que agregar. La verdad es que totalmente de acuerdo con lo que dijiste. La siguiente pregunta es, en cuanto al modelo de optimización y su implementación, ¿en qué tal? El objetivo del modelo era justamente crecer en ventas. ¿Tuvo restricciones como velar por niveles de margen? Pregunta de Carlos Valareso. Em, Hay dos tipos de objetivos principales. El primero es crecer en volumen de ventas, ¿no? Que es más para un retail de consumo masivo. Y si eres, por ejemplo, una joyería, probablemente quieras ser un poco más rentable y optar por tus márgenes. En este caso, ¿en qué tal optamos? Obviamente por crecer en volumen de ventas, como con tu miel, y de ahí puedes complementar un poco si quieres. Los retailers de consumo masivo manejan márgenes muy chicos, por lo tanto el volumen de ventas es el negocio, ¿no? Y las restricciones que tuvimos por los niveles de márgenes, no tuvimos restricciones porque nosotros establecemos en la configuración ciertos parámetros que nos dan un espacio donde movernos, ¿no? Donde el modelo puede recomendar, o sea, no te vamos a recomendar algo a un centavo, definitivamente eso no va a pasar. Sí, no, solamente para complementar, o sea, al final cuando uno tiene un modelo de optimización va a depender enteramente de la estrategia que determine la empresa, ¿no? Entonces a veces uno para ciertos productos va a sacrificar margen, inclusive más, porque los márgenes son pequeños, porque está buscando justamente tener un volumen más alto y porque a veces lo que uno quiere es fidelizar al cliente. Entonces uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Este tipo de productos, normalmente estos clientes no me los compran, pero son el cliente que debería comprármelo, lo cual significa que lo está comprando en otro sitio. Entonces, quizás lo que hay que hacer ahí es tener al final es un modelo sofisticado que empieza también a experimentar mucho, mucha experimentación. ¿Cómo podemos empezar a lanzar ofertas y promociones que nos ayuden a entender qué funciona y qué no, y cómo podemos incrementar esas ventas y fidelizar e incrementar el Customer Lifetime Value y la permanencia de clientes, ¿no? Miguel, una pregunta para ti. Nos pregunta Diego, ¿cuáles son los desafíos que encuentras a la hora de implementar una solución como Don't Forget to Add? ¿Y en cuánto tiempo se han observado los resultados? Mira, el Don't Forget to Add, a ver, para ser justos,
ya veníamos trabajando con la data. Entonces la data ya la teníamos preparada, centralizada. Entonces fue simplemente mirar un poco el comportamiento de, oye, ¿qué no está comprando relativo a lo que el sistema está diciendo que quería comprar? ¿Correcto? Nosotros ya teníamos el algoritmo de Buy It Again, que era la prepopulación armado del Market Basket. Ya sabíamos cuál era el comportamiento esperado del cliente. Cuando había diferencias sobre el esperado y lo que el cliente estaba poniendo en su Market Basket y haciendo el checkout, es que activábamos sobre esa diferencia y escogíamos los que tenían probabilidad más alta. Entonces no fue tan complicado porque la data estaba lista y porque ya trabajábamos con un modelo existente. Normalmente los features nuevos pueden demorar o sea, puede demorar nuevamente, lo que demore tener la data lista y de ahí varios meses, entre 3, 6 meses, a veces menos, pero de ir probando, de ir testeando, de ir experimentando, de ir ajustando el modelo, porque hay que ir metiendo información y ver qué funciona, qué no, y no es tan fácil como qué funciona y qué no. Va a depender de la fidelidad de los clientes. Hay clientes sobre los cuales tenemos mucha data y por buen tiempo, y hay otros clientes que no tanto. Entonces, probablemente a veces hay modelos que varían dependiendo del loyalty, de la segmentación de los clientes, ¿no? Entonces, pero los procesos de iteración deberían ser rápidos para tener feedback rápido. Algo que hacíamos bastante también era usar lo que llamamos human in the loop, humanos, personas, un poco para hacer las primeras pruebas. Porque, ¿qué pasa con estos algoritmos? Es un problema muy interesante que se llama el problema del empezado frío, del cold start problem. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si es que a mí me haces un ofrecimiento, una promoción, una recomendación, y tú no tienes información sobre mí, no, o sea, no hay manera que, o sea, por suerte de repente la atinas, pero por suerte no le vas a atinar a un montón de cosas. Entonces, va a tomar un tiempo hasta que el algoritmo tenga algo de información sobre mis preferencias, sobre qué me gusta, qué no, para poder ir mejorando esas recomendaciones que se hacen. Entonces, hay que hacer mucha experimentación. Lo que hace Vania, lo que hace PriceLab, lo que permiten este cambio dinámico de precios, este ofrecimiento dinámico, es una plataforma y una oportunidad para experimentar, y los procesos de experimentación son procesos de generación de datos. Cuando tú experimentas, tú lo que estás haciendo es consiguiendo datos que tú no tienes. Yo no sé si al cliente X le gusta este tipo de mantequilla. Al ofrecérselo y experimentar y no lo compra, no puedo decir que no le gusta, pero sé que al menos en ese momento no ha querido y cuando parecía obvio, entonces me da información, ¿correcto? De repente sí lo compra. Entonces, ok, ¿saben qué? Necesita. Entonces ahí toda una oportunidad de experimentar. Espectacular, y justamente haciendo énfasis en lo importante que es ya tener data, ¿no? Porque si no, no hubieran podido obtener resultados tan rápido. Tal cual. Y ahí diría una cosa para los que no lo están haciendo todavía. Empiecen chiquito, empiecen con algunas cosas que son sencillas y de mucho valor. O sea, como lo bonito, y como decía Vania, lo bonito del pricing es que es una palanca sumamente sensible y poderosa. Uno mueve un poquito el precio y se te caen las ventas o se incrementan las ventas. O sea, es bastante sensible la gente normalmente, dependiendo de los segmentos también, al precio. Entonces, ahí es donde la optimización es importante, porque existe un momento óptimo donde de repente el precio lo subes y pierdes gente, pero tu margen en el P por Q y en el margen total terminas ganando. Entonces, hay mucho que ir probando, ¿no? Y entonces empiecen pequeño con unas cosas sencillas, pero luego también vayan preparando los datos. Probablemente para los que recién están empezando, que no tienen los datos listos, es imposible que los tengan listos para un modelo de inteligencia artificial, pero hay que empezar a recopilarlos, a limpiarlos, a A limpiar los datos. tal cual, exactamente. Y cuando nosotros pedimos mucho data histórica, porque obviamente alimentamos el modelo de data histórica también, Claro, en donde también analizamos años atípicos, ¿no? Tenemos COVID, porque el modelo tiene que saber cómo reaccionar ante cualquier otra situación similar, y nos encontramos con una data que no se entiende, está en chino y tenemos que limpiar, y ahí nomás, y estás haciendo que un buen porcentaje de tus SKUs no entren en un modelo, ¿no? claro. Entonces, sí recomendamos que tengan su data ordenada, limpia,
y todo lo demás. Nos pregunta nuevamente Carlos Valareso, además de contar con información interna del retailer, como precios, stock, restock, promociones, ¿usan información de precios de la competencia? Sí, utilizamos información de precios de la competencia, nosotros nos encargamos del scrapping y paralelamente también podemos jalar data que ustedes ya estén utilizando, como de Nielsen, de Kantar. Luego, una pregunta bastante interesante que la hace acá Didier es con base a qué métricas se miden si su inteligencia artificial ha obtenido resultados positivos en los retail. Yo voy a dar la primera respuesta y de ahí si quieres tú lo puedes traducir un poco más al español, Miguel, porque es una muy buena pregunta. Primero, PriceLab tiene un simulador en donde te dice cómo se va a mover tu demanda en base a cada dólar de promoción que puedas poner, ¿no? Y luego nosotros medimos los resultados en un método estadístico que se llama diferencias en diferencias, el cual nos permite aislar el efecto de los precios recomendados de todos los efectos externos al modelo que pueden afectar el incremento de las ventas o del margen, ¿no? Entonces, de esta manera podemos cuantificar el impacto real de nuestras recomendaciones de manera acertada. Sé que es un poco confuso, a mí me ha costado mucho entenderlo, yo no soy matemática, pero tenemos un equipo de matemáticos, de científicos, de programadores que nos han educado bastante bien. Entonces, Miguel, si es que tú quieres traducirlo a castellano, todos te lo vamos a agradecer. Vamos a intentarlo. No, pero excelente, lo hiciste muy bien, María. A ver, básicamente cuando uno interviene, cuando uno tiene una intervención hacia algo, reduce un precio o establece una promoción, un descuento, o de repente hace un cambio en el packaging, cualquier cosa, que puede afectar la venta, uno debería tratar de aislarlo. Porque si es que no lo aíslas, uno no sabe si tiene que ver simplemente como que es el fin de semana del Día de la Madre, o si es que la competencia subió sus precios y en realidad tu subida de precios es muy pequeña relativo a tu competidor, entonces al final te escogieron a ti, a pesar de tu subida de precios y puedes concluir erróneamente de que, mira, cuando subo los precios, creen que somos, percepción de mayor calidad y me están comprando más, cuando en realidad es otra cosa. Entonces, hay un tema de correlación con causalidad. Entonces, lo que uno trata de hacer en la medida que pueda es aislar ciertas cosas, tener control, controlar ciertos cambios y tratar de mover lo menos posible para que cualquier cambio uno pueda mapearlo a cualquier cambio en precio, en compras, etcétera, lo pueda mapear a esos cambios que uno hizo de manera controlada. Y este método de diferencias y diferencias lo que hace básicamente es tratar de hacer eso, tratar de ver, oye, qué cosa está cambiando y todo lo demás que no cambió, entonces puedo empezar a atribuir o aproximar más que atribuir que es posible que estos cambios se deben a mi promoción, mi precio, mi bundling, etcétera, ¿no? Exacto, es comparar también una tienda control contra una de tratamiento. Exacto. Ahí viene el concepto o la frase de comparar manzanas con manzanas o naranjas con naranjas. Muchas veces no se hace eso. Uno simplemente dice, uy, mira, bajé los precios y no pasó nada. De repente bajaste los precios, pero tus competidores lo bajaron inclusive más. Entonces le compraron a ellos y no a ti. Porque, ¿no? Entonces hay que considerar todas las otras cosas que se están moviendo también, ¿no? Exacto. Y esto es lo bonito de ese modelo, que considera absolutamente todos los factores. Entonces, cualquier iniciativa interna de la empresa o sea, va a ser excluida, ¿no? No es que creció gracias a la campaña de marketing. Es así. Em, en base a las conclusiones obtenidas de los análisis, esto creo que es para ti, Miguel, decidieron incursionar en maquilar productos con una marca propia o crear nuevos formatos de tienda, pregunta Efraín. Sí, sí, sin duda, ¿no? Casi todos los retailers analizan el tema del margen, analizan el tema de la fidelidad, analizan el tema de la retención del cliente, y usan esa información para decir si es que hacen su propia marca, ¿no? Y Albertsons no es la excepción, ¿no? Sin duda hacíamos ese análisis y obviamente como el espacio de ese cauce es gigante, se tenía que pensar estratégicamente en qué espacio se jugaba, ¿no? Sí, sobre todo porque los márgenes que deja una marca propia son como 180% de margen versus
el pedacito que se lleva, ¿no? Exacto. Cuando es una marca tercera. De hecho, en el modelo que nosotros trabajamos, es mucho más rico poder trabajar precios dinámicos con marcas propias, porque tienes un espacio más grande para mover y para hacer y deshacer, ¿no? Entonces, normalmente los resultados que vemos son mucho mejores también. Ujú. Y bueno, la última pregunta que vamos a responder, porque ya estamos con el tiempo y son bastante exactos con los minutos, es ¿cuáles son los principales desafíos al iniciar con un retail? Creo que esto va a ser interesante que lo contesté yo después tú de tu perspectiva dentro del retail. Para nosotros los principales desafíos son varios, pero diría que el principal es un tema cultural, sobre todo trabajando en Latinoamérica. Muchas veces he escuchado que las personas creen que la inteligencia artificial los va a reemplazar en el trabajo, no se dan cuenta que los va a ayudar a llegar a sus bonos más fácilmente, llegando a las metas de venta. También no es prioridad, entonces lo dejan como lo último en la lista, ¿no? Prefieren seguir haciendo el Excel. Y yo creo que básicamente eso es lo que más nos demora. Eventualmente siempre llegamos a la meta final, pero esos son los dos factores que nos retrasan bastante. Y bueno, también presupuesto, que hay retailers que te sorprendería, pero no destinan ni un dólar a lo que es tecnología en innovación. Sí, yo diría que concuerdo contigo, ¿no? O sea, a ver, normalmente los retailers son personas que han trabajado y que conocen muy bien su negocio y son expertos en el tema. Entonces, a veces la adopción de otras tecnologías en un contexto en el cual los márgenes son tan pequeños y el tiempo y los recursos son tan limitados, es complicado innovar porque se hacen las cosas, o sea, se sabe cómo optimizar y cómo sacarle el máximo valor. Entonces, el costo-oportunidad de intentar algo y que no funcione es fuerte y es un desenfoque. Entonces, a veces eso es complicado. Y lo otro diría yo es que, si bien creo que el tema del miedo, solo un comentario ya para terminar, yo creo que es importante recordar que no todas las tareas de una persona pueden ser reemplazables hoy en día y al menos en el mediano a largo plazo por la inteligencia artificial. Lo que va a suceder es que diferentes roles, diferentes posiciones van a tener tareas que esos roles o personas o posiciones realizan que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial lo hace mejor. Todavía falta mucho para muchas Sí. tareas, algunas ya sí. Entonces yo me gusta la frase que es, la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, los seres humanos, los profesionales que usen inteligencia artificial van a reemplazar a aquellos que no lo usen. Creo que eso es sumamente importante y cierto y llévense esa frase. Exactamente. Muy bien. Bueno, nada, me queda agradecerte, Miguel. Muchas gracias. Creo que todos hemos Encantado. aprendido un montón de Gracias a ti. ti y felicidades por PriceLab. Gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando desde LinkedIn también, acá en el webinar en Zoom. Y cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir por DM o nos pueden mandar un correo. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches.